Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar un poco acerca de la arquitectura en Mesoamérica y la región andina en los tiempos precolombinos. Y vamos a entender que a pesar de cómo cuenta la historia los pueblos que conquistaron, en realidad los aztecas, los mayas y los incas eran civilizaciones muy avanzadas, con técnicas tanto de agricultura como arquitectónicas, de religión y astronomía muy elaboradas. Las ciudades mayas, aztecas e incas eran amplios complejos diseñados según una jerarquización social, es decir, una pirámide de poder social, donde en la cúspide estaban los líderes y en el fondo los esclavos. La especialización de actividades, es decir, que ciertas zonas de sus poblados estaban dedicados a cierta actividad y eso daba que su arquitectura era diferente. Y también a centros rituales y religiosos. Además contaban con una localización estratégica para su defensa, con acceso a los recursos necesarios para subsistir y se proyectaba como un reflejo del espacio divino, como eran politeístas. Muchas de estas, sin embargo, fueron destruidas con la llegada de los conquistadores, mientras que otras sirvieron de base para construir encima de ellas las nuevas ciudades virreinales. Las técnicas agrícolas de estos poblados están estrechamente relacionados con la capacidad de producir en tierra fértil, el acceso a las fuentes de agua para la irrigación y el conocimiento de los ciclos de los astros. Y vamos a ver cada uno de los poblados. Los mayas, sus ciudades dependían del tamaño de la topografía, es decir, se adaptaban al espacio que tenían. Los templos solían ubicarse encima de las pirámides y la técnica agrícola que más utilizaban era la roza, es decir, quemar y luego utilizar las cenizas como abono. Los incas construían los centros urbanos más importantes a similitud del Cusco, que era la capital. Las construcciones monumentales ubicadas en lugares sagrados dependían de un dios. Y también podemos hablar en este punto acerca de las huacas. Los sitios de carácter sagrado se llamaban huacas. Desde bloques erráticos en una planicie, acequias, tumbas, montes, cascadas. Los líderes de las aldeas dieron paso a construcciones de montículos artificiales o tolas. Las tolas eran pirámides truncadas, acumulando tierra alrededor de ellas y lo usaban para ceremonias e incluso algunos para viviendas. Como ustedes pueden ver en la imagen, esa es una huaca que servía como entierro. El ser entraba en un recipiente, generalmente de barro, de tamaño real, y se lo cubría de tierra, generando el llamado montículo. Los incas tenían técnicas agrícolas como por ejemplo camellones, que era sembrar cerca de lagunas o fuentes de agua para que esté continuamente irrigado, andenes, que es un tipo de terraza debido a la topografía andina. Lo que utilizaban era la caída del agua para ir regando cada piso. Y las cochas, que es una laguna artificial para regar camellones, o sea, una cocha. En cambio, los aztecas, los centros urbanos tenían una plaza en la cual se levantaban los templos y otras edificaciones importantes. Los templos se ubicaban en el centro de una población y era de gran tamaño. Y su técnica agrícola predominante eran las chinampas. Debido a que, como vimos en la clase pasada, los aztecas tuvieron que construir en medio de un lago, se dieron cuenta que la mejor manera para aprovechar la humedad, el agua, para cultivar, era coger algunos troncos, algunas varas,
entrelazarlas, poner tierra encima y empezar a sembrar. Un tipo islote artificial. Eso es una chinampa. Aquí quiero explorar más a detalle lo que es la arquitectura inca, porque es la de nuestra región, más que las otras dos culturas. Y en la arquitectura inca, las construcciones eran de piedra. La planificación arquitectónica era rigurosa. No era bueno que te salga un cuadradito y es una casa. No, tenía mucha ingeniería de por medio. Las estructuras habitacionales generalmente estaban rodeados de fosos en la cumbre de los cerros. Y ahí tenemos, como ven en la imagen, 4 formas arquitectónicas incas básicas. Las canchas, que eran espacios rectangulares que encerraban grandes edificios, como los templos, palacios o viviendas, y estaban rodeados por un muro de piedra. El ushnu eran las estructuras piramidales, ¿sí? Truncadas, como ven en la punta. Podían ser usados para funciones administrativas del Estado. Las callancas, largos recintos rectangulares. Generalmente en su interior se utilizaba para ceremonias o eventos, no para vivir. Y los tambos, que eran construcciones sencillas de uno o más ambientes, es decir, no muy dividido adentro, y servían como lugares de reposo para los viajeros. Los incas eran excelentes constructores de caminos y carreteras antiguas. Su comunicación entre ciudades era muy buena. En la Sierra Norte se ha detectado numerosos pucaraes, como por ejemplo Quitoloma, el Camino del Inca o también llamado el Capacñán, que atravesaba el imperio de norte a sur y es visible al sur del Ecuador. Como ustedes ven en la imagen, ese es el Camino del Inca. Entonces, lo que sucedía era que tú podías ir atravesando todo el imperio a pie. Y es lo que hacían. Eran de una construcción variable según su zona. Por ejemplo, una base firme de piedra en los pantanos, pavimentación en los centros, chaquiñán en las faldas de los cerros. El Capacñán en el Ecuador cuenta de tambos, también de chasquihuasis. Los chasquihuasis son casas de descanso de los mensajeros del emperador. Los chasquis eran mensajeros que corrían todo el camino para llevar el mensaje. Entonces, chasquihuasi es la casa de descanso del chasqui o del mensajero. También tenían muchos puentes y muchas rutas secundarias hacia las zonas costeras para el comercio. De manera rudimentaria se han encontrado campamentos de agricultores y también de cazadores, sin estructuras arquitectónicas avanzadas, pero sí construcciones, generalmente de cerámica. De manera ocasional se encontraron habitáculos, por ejemplo, Las Vegas en Loja o Cotocollao en Pichincha. Y en Manabí ya más avanzados con cuadriláteros de piedra o corrales, como ven en las imágenes. Para las técnicas agrícolas andinas ya habíamos visto que utilizaban terrazas para aprovechar la caída del agua. Los canales de irrigación a través de construcciones de piedra y los camellones que ya habíamos mencionado. En la América precolombina, la arquitectura también estaba ligada de la mano con el orden celeste, es decir, con el universo. Era concebido como el elemento organizador. Las actividades de los seres humanos, por ser parte del universo, estaban sujetas a ese orden. Por lo tanto, era motivo de conocer y entender el movimiento de los astros,
no solo para la agricultura, sino para las decisiones que tomaba el pueblo. Las élites por eso fusionaron, el culto religioso y la observación de los astros. La astronomía quedó plasmada a través de los templos piramidales y otras edificaciones dedicadas al culto de los dioses. Fueron trazados según el orden de los astros, en sintonía con la cosmología de cada uno de ellos. Ok, chicos, eso es lo que vamos a ver por hoy respecto a la arquitectura y un poco de la agricultura de estas tres culturas. En el documento adjunto está el deber. Si tienen preguntas, sobre todo porque el deber va a ser con el libro y necesitan algo, me lo comunican. Espero que tengan una linda semana, un buen fin de semana y que les vaya súper bien. Chao.